Si hoy en día tuviese que comprarme un monitor externo para mi ordenador, tengo muy claras las condiciones que tendría que cumplir. Por un lado, tendría que ser un dispositivo que me permitiese no solo tenerlo anclado, sino que me permitiese poder llevármelo de forma cómoda a cualquier parte cuando viaje. Segundo, tendría que permitirme poder conectarlo a cualquier tipo de dispositivo, ya sea un PC, Mac, tablet, smartphone, etc. Tercero, que fuese autosuficiente, es decir, que no dependiese incluso de ningún dispositivo de entrada, que pudiese tener una pantalla táctil donde pudiese incluso dibujar, escribir o manejarlo sin teclado y ratón. Que además pudiese funcionar tanto conectado a la corriente como conectado a una power bank o una batería externa. Además de que me permitiese una calidad óptica lo suficientemente buena como para trabajar con diseño, fotografía, vídeo o disfrutar de juegos en alta resolución o ver incluso películas cuando esté descansando en la habitación de mi hotel. Y me diréis, ¿y dónde encuentro todo eso? Pues bien, en la review de hoy os voy a mostrar con todo lujo de detalles la pantalla de 21 pulgadas de UPerfect, que además vais a poder conectar como segundo monitor en vuestros ordenadores antiguos de Apple utilizando el adaptador mini DisplayPort a HDMI para de esa forma poder conectar vuestro antiguo iMac y tener una segunda pantalla para las tareas de diseño, edición, fotografía o lo que queráis. Así que no os perdáis esta review tan diferente, original y especial. Suscribíos al canal y dentro vídeo. Os voy a echar mucho de menos. Avísanos cuando llegue, por favor. Os llamo, ¿vale? Ten mucho cuidado. Os quiero mucho. Un abrazo. Ponlo más atrás. Póntela aquí, póntela. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Qué te pongo? Un frappuccino, por favor. Un frappuccino, el grandecito, ¿no? Con nata arriba. Sí, porfa, que tengo que Espectacular. recargar energía. Muy bien. Che, pero ¿de dónde sos? Porque te veo con la maleta, te veo con la pantallita. Vengo de Fuengirola. ¿Un He Girola? venido a viajar. Muy bien. ¿Y qué haces más o menos? Porque te veo con las pantallotas ahí. Muy Sí. sofisticado todo.
Es una pantalla externa que se puede conectar a cualquier tipo de dispositivo como tablet, ordenador, teléfono, etcétera, y lo uso pues para mi trabajo porque viajo mucho. Ay, qué bueno. Te veo muy preparada. Realmente, qué bueno. Espectacular. El frappe te pongo entonces, ¿no? Sí, por favor. Muy bien, amiga. Muchas Gracias. gracias. Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde estás? Hola, estoy aquí en una cafetería al lado de la Plaza de los Girasoles, que me estoy tomando un capuchino que estaba delicioso. Sí, la Plaza de los Girasoles está súper cerca de mi casa. Mira, ¿tienes ¿Sí? el mapa al lado? Sí, Tú, métete y busca. Tienes que ir de donde estás, derecho. Luego giras a la izquierda y subes la callecita pequeñita recto. ¿Vale? ah, vale, pues después nos vemos. Sí, sí. ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy viendo fotos de mis amigas que te las voy a presentar en cuanto llegue. Qué ganas de conocerlas ya y qué ganas de verte. Hace un montón que no nos vemos. Sí, Bueno, te espero. vale, chao. Chao. Sí, linda. Decime. La cuenta, por favor. La cuenta. Son 3.80, por favor. Con tarjeta. ¿Con tarjeta? Perfecto. Un segundito. Por acá arriba. A ver si lo he pillado. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Que te vaya lindo. Hasta Chao. luego. Las chicas creían que lo que les había dejado era simplemente una pantalla para jugar, para ver la televisión, etc. Pero la pantalla de YouPerfect era mucho más, era una solución completa de alta calidad y con una pantalla táctil profesional para poder utilizar con cualquier tipo de dispositivo, en cualquier momento, en cualquier ámbito y por cualquier tipo de trabajo. Además, sería la solución perfecta que nos permitiría no solo mantener el contacto completo, sino poder trabajar de forma remota tanto con un PC o un Mac o un dispositivo móvil. Su puerto de carga USB-C le permitía no solo conectar un cable y un conector directamente a la corriente, sino que también una power bank o una batería externa para alimentar la pantalla. Por otro lado, el puerto USB-C nos permitía conectar cualquier tipo de dispositivo USB-C 3.1 para transmitir tanto imagen como datos como el táctil de la pantalla o PC a un Mac que lo permitiese, así como tablets o dispositivos Android que tuviesen el puerto de última generación. De esa forma podría utilizarse como una segunda pantalla con total funcionalidad. Para aquellos dispositivos que no tuviesen USB-C, la pantalla incorporaba un cable HDMI, incluso con su adaptador para poder conectar la pantalla para este tipo de salida. De esa forma, pantallas, proyectores, monitores externos, televisiones, etc., podrían ser también objeto de conexión. Además, la pantalla ofrecía en la parte derecha los controles propios para controlar el volumen, la calidad de imagen, el brillo, el contraste, etc. Incluso un conector jack de 3,5 milímetros para poder conectar unos auriculares externos y poder disfrutar del sonido a máxima calidad posible, considerando que la pantalla incorporaba unos pequeños altavoces de 1 vatio para al menos poder escuchar lo que veíamos en la pantalla. En la parte trasera de la pantalla encontramos no solo un soporte plegable que nos permitía colocar la pantalla en diferentes posiciones, sino que también 4 roscas para poder usar un conector BESA estándar y poder colgar nuestro monitor o nuestra pantalla en cualquier soporte estándar y de esa forma poder colocarla tanto horizontal como verticalmente, para que todos aquellos usuarios que necesitaran en el ámbito de la fotografía, de la videografía, poder colocar el monitor de forma horizontal o vertical, como veremos más adelante en nuestro proyecto de fotografía.
Es cierto que en dispositivos Android más antiguos, que aunque incorporen un puerto USB-C, no están a la altura de los puertos USB-C más modernos y por lo tanto disponen de un puerto USB-C 2.0 antiguos y por lo tanto, aunque lo conectemos a un cable USB-C, por defecto no van a poder transmitir la imagen a la pantalla. Para eso necesitamos un cable o un adaptador que convierta USB-C 2.0 a USB-C 3.0, 3.1 generación 2. Para ello, la solución más económica que podemos encontrar y más factible es el propio cable de UPerfect, que incorpora en su página web y es un cable 3 en 1 que incorpora micro USB-C, USB-C y Lightning. De esa forma podemos conectar cualquier tipo de dispositivo más antiguo directamente a la pantalla, como podéis ver en el vídeo en nuestra compañera Natalia, que conecta su iPhone con el puerto USB-C Lightning directamente a la pantalla para poder disfrutar con toda la calidad de imagen de sus juegos en el iPhone. Este cable, por supuesto, se vende por separado, pero lo podéis encontrar directamente en la página web de UPerfect. Funciona fenomenal, además de ser útil para otras funciones que no son jugar simplemente. Y como UPerfect piensa en todo hasta los últimos detalles, incorpora no solo en la pantalla el cargador, sino que también los cables o adaptadores en forma de L o U, para que al conectarlos queden escondidos y no se vean a la vista, y que todo quede mucho más bonito y de forma más elegante. Por eso, el proyecto que estáis viendo en este vídeo es simplemente un ejemplo de cómo poder utilizar el monitor en la vida real, en cualquier tipo de ámbito, en cualquier tipo de aplicación, con cualquier tipo de equipo y con cualquier tipo de sistema operativo y dispositivo en el día a día, y por cualquier tipo de persona con cualquier tipo de experiencia, y para que podáis comprobar cómo se puede adaptar a nuestras vidas en nuestras necesidades reales. ¿Qué crees que nos habrá dado? No sé, pero pesa bastante, ¿eh? Yo espero que tenga un buen viaje. Esperemos que al menos lo tenga. Vamos a ver lo que es. Tengo mucha curiosidad. Me da cosilla, a ver si... Bueno, a ver. Lo ponemos aquí mismo, ¿no? Sí, que no se caiga. A ver, ve abriéndolo porque es que aquí hay algo más. Estas 3 cosas. ¡Hala! Tiene pinta de profesional, ¿eh? Está todo muy envuelto. A ver cómo sacamos esto de aquí. Uy, pesa lo suyo, ¿eh? A ver, ayúdame. Aquí pone portable monitor. Un monitor que lo puedes llevar a todas partes. A ver. Mira si tiene de esto para soporte. Oye, pues qué chulo. ¿Y esto? Para poder engancharlo, ¿no? Para encenderlo por auriculares. Ahí están los puertos. Pues bastante grande. No me lo esperaba para nada. Parece una mini tele. Un cable de carga. Esto. A ver qué es. Tiene toda la pinta de un cargador o algo, ¿no? Sí. Sí, un cargador. Y por aquí un montón de cables de conexión. Viene de todo tipo incluso. Vaya. Mira, mira. No nos podemos quedar cortos. Eso, vamos a ponerlo aquí. Oye, muy grande, ¿no? Sí. Tendremos que ver para qué se usa. Bueno, entonces por lo que he visto, aquí abajo está la clavija para poder encenderlo esto, que se puede encender bien con su enchufe y su cable de carga, o bien si no tenemos dónde enchufarlo, con su batería externa. Entonces, si nos vamos de viaje, por ejemplo, a un camping, ¿lo podemos encender con la batería externa? Sí, claramente sí. A ver, vamos a probarlo. Todo, ponlo por ahí, en la parte en el de abajo de ahí. Y esto nos sirve muy bien por si no tenemos dónde enchufarlo. ¿Veis? Y ahora se enciende. Y para poder conectar la tablet, el PC o el móvil, pues aquí, justo arriba donde hemos conectado para encenderlo, hay otras clavijas que lo podemos conectar directamente aquí con el USB-C o el HDMI, o bien con ayuda de los otros adaptadores que nos vienen en la caja y este pues que teníamos. Pues bueno, vamos a probarlo, ¿no?
un juego en mi iPhone. Venga, vale. ¿Y qué tipo de conexión tiene tu iPhone? Lightning. Vale, pues entonces tenemos que utilizar este adaptador que es especial, que no viene incluido, pero se lo podemos conseguir. Vale, entonces... ¿Me dejas tu móvil? Entonces en el cable vemos que aquí en este extremo está el HDMI y el USB normal, y aquí tiene 3 distintos: el USB-C, el micro USB y el Lightning, que para tu caso vamos a usar este. O sea, lo ponemos aquí y ahora conectamos al móvil. Y ahora si me puedes conectar el HDMI ahí y a ver qué vemos qué pasa. Vale, bien, si te fijas no pasa nada. Entonces tenemos que conectar el USB a la batería aquí. Y ahora esto debería encenderse. Y efectivamente se está encendiendo. Y ahí está tu móvil. Vamos a probar un juego. Venga, Venga. Se ve muy grande. demasiado. Mucho mejor que en una pantalla tan pequeña jugar en una grande. Pues sí. Y bueno, también la pantalla tiene su altavoz interno, pero también trae aquí a la derecha para si queremos conectar auriculares, para disfrutar mejor de la experiencia. No ve qué bien se ve. Así da gusto jugar. Pues claro, pues tiene una pantalla de 120 Hz. Fíjate las noches de juego que nos vamos a poder echar si estamos tan acampadas. Pues como hemos dicho, tenemos la batería. Y sirve muy bien. Sin conexión ni nada. Sirve tanto para juegos como por si queremos ver una peli aquí, que se ve el También. doble de grande. Ah, eso sí, Natalia, estos cables nada más los puedes usar en los dispositivos móviles antiguos, como el iPhone Lightning, o bien en los Android que tengan USB-C, pero 2.0. Y dirás, ¿cómo puedes saber eso? Pues bien, viendo las características del fabricante, que hay que verlo, eso es importante. ¿Dónde no te hace falta? Pues los móviles de última generación en los que ya traigan su puerto actualizado. ¿Y dónde puedes conseguir este cable? Este cable se puede conseguir en la página web de UPerfect. Ay, no sabes las ganas que tenías que estuvieras aquí. Te extrañaba mucho y tengo un montón de cosas que contarte, sobre todo este proyecto que estuve planeando con mi madre, que tú y tus amigas me pueden ayudar, es muy interesante. ¿Quieres que te cuente sobre esto? Sí, pero mis amigas están lejos. No pasa nada porque con la pantalla y el internet nos podemos conectar igualmente. Ah, a ver, muéstrame. Vale, mira, lo que vamos a utilizar es una hoja de cálculo. Tenemos esta ficha donde cada una va a tener una tarea. Aquí está el nombre de la tarea, aquí la prioridad, el nombre de quién la va a hacer y su estado. Aquí podemos poner notas interesantes para que tú y tus amigos me puedan ayudar a llevar a cabo este proyecto benéfico. ¿Te parece? Perfecto, te ayudamos encantadas. Vale, pues métete en tu cuenta y te lo voy a explicar. Vale, te voy a enseñar cómo se usa. Primero vete a Google Drive. Y ahora búscalo porque te lo he compartido por documentos. Ah, este. Ah, Toda esta es la información que vamos a ir rellenando mediante el tiempo y en la que tú y tus amigas me van a poder ayudar. Vale, ya te he explicado esto y para ponernos en contacto vamos a utilizar Google Meet. Que vamos a hacer videoconferencias y no va a importar dónde estemos cada una porque nos podemos reunir igualmente. pero ¿y si ellas tienen otro tipo de dispositivo como una tablet, un Mac, un móvil? Eso no pasa nada porque ellas van a poder usar la pantalla que tú les dejaste y se van a poder meter estén donde estén. Bueno, pues mira, vamos a hacer unos calendarios de una chica jugando fútbol. Los vamos a vender y con ese dinero vamos a
recaudarlo para usarlo para acciones benéficas. Ah, qué buena idea. Además, tenemos un club de fútbol allí, así que nos viene perfecto para hacer tu proyecto. Qué interesante. Y además podemos usar también esta pantalla, ya que es táctil y podemos ampliar lo que vemos en nuestro móvil. Qué bien. Vale, Ainhoa, además tengo una idea genial. Lo que podemos hacer es poner estas pantallas en un trípode o un pedestal o algo así, para que mientras nosotras hacemos las fotos, ellas las puedan ir viendo y así luego para elegirlas va a ser mucho más fácil. Además que también a la vez las vamos a ir editando, así tenemos las fotos, las 12, en un segundo. Pero, ¿y cómo vas a poner esa pantalla en vertical? Pues mira, aquí atrás tiene un soporte BESA con 4 tornillitos que permite que la giremos fácilmente. Ah, entonces las chicas se van a poder ver y sacar las fotos en el mismo momento, ¿no? Claro. Ay, qué guay. Y retocarlas también. Ah, me encanta. Vale, y por último lo que vamos a hacer es grabar todo el proceso para después hacer como una exposición y presentar cómo lo hemos hecho. Vale, genial. ¿Estás dentro? Claro. Cuenta con nosotras. Vale, sonríe más. Vamos para acá. Mírate a ver si te gusta. Gírate como si te estuvieran llamando. El balón pegado al cuerpo. Vas para acá. Perfecto. Vale, muy bien, mírame. Mírate a ver si te gusta. A ver, pon la otra mano en el balón. Divina. Otra más. Otra más. Mírame. Qué guapa. Hola, soy Janine y soy la encargada de realizar la postproducción, la edición de las fotografías y la composición y postproducción del vídeo. Para ello utilizo como pantalla secundaria el monitor externo de UPerfect. Para mí es un elemento indispensable a la hora de poder ver el resultado que voy obteniendo a medida que edito las fotografías. Lo bueno que tiene este monitor es que puedo conectar tanto a un PC como un Mac y utilizarlo como pantalla principal o como pantalla secundaria, tanto en modo duplicado como en modo extendido, y aprovechar las características táctiles que tiene normalmente solo en el modo de pantalla principal, ya que en esta pantalla en concreto no dispone de giroscopio al girarla en táctil. No me va a coincidir exactamente con los puntos claves en la pantalla o en el táctil de Windows o Mac OS del escritorio. Para mí es una solución muy funcional y muy productiva, sobre todo cuando viajo, ya que si estoy en un hotel, en una sala de reuniones y tengo que trabajar, no necesito recurrir ni a televisión del hotel ni a la sala de reuniones del hotel, ni pedir cables o conectores, sino que simplemente en mi habitación puedo usar la pantalla principal de mi portátil o llevarme mi Mac Mini. Esta pantalla secundaria y poder trabajar con total fluidez, con todas las características y con más de un monitor con total funcionalidad, y distribuyendo los distintos menús y distintas pantallas en cada uno de los monitores que se me vea más conveniente. Incluso en equipos más antiguos como este Mac, por ejemplo, puedo utilizar su puerto DisplayPort o usar un adaptador y un cable HDMI para usar aparte de sus 27 pulgadas. Como pantalla principal, usar el monitor UPerfect como una pantalla secundaria para poder trabajar con él directamente con la conexión HDMI. Por lo tanto, tanto en el ámbito del ocio como en el ámbito profesional, cualquier persona puede encontrar un uso práctico, efectivo y real en este tipo de monitor portátil, ya que, como sabéis, puede funcionar no solo conectando la corriente, sino también con una batería externa. Aquí, como podéis ver, mis compañeras me han pasado las fotos originales. Yo lo que estoy haciendo es editándolas y una vez que las tenga editadas y correctamente retocadas para darle un efecto pop, lo que hago es directamente pasarlas a Canva, donde yo las tengo aquí colocadas para generar lo que es el calendario solidario.
Una vez lo tengo completado, me puedo venir aquí a DaVinci Resolve, donde ya estoy editando el vídeo para poder exportarlo para las redes sociales. Y como podéis ver, puedo utilizar las 3 pantallas, usar la pantalla como la pantalla principal, mi monitor UPerfect como pantalla secundaria y por AirPlay mi viejo Mac 2013 como visor de resultado externo, con lo cual tengo funcionalidad total en mi pequeño estudio. Este vídeo lo hemos intentado transmitir de la forma más cercana posible. Hemos reflejado todo lo que se puede hacer con un monitor externo, no solo de ocio, sino también en el trabajo y en la vida cotidiana. Hemos visto también el caso de fotógrafos que no tengan su propio estudio y que se hayan tenido que trasladar a cualquier tipo de ámbito. Hemos visto el caso como por ejemplo empresarios, comerciales, gente que viaja, puede llevar todo lo que necesita sin depender de conectores, adaptadores, etc. Hemos visto cómo profesionales del sector audiovisual pueden tener herramientas adicionales para mejorar su flujo del trabajo. UPerfect.